Hola, buenos días, mi nombre es Juan Camilo Enayes y les vengo a explicar este circuito con transistores MOSFET y pues vamos a resolverlo. A ver, lo primero que nos dicen es que tenemos que encontrar la corriente ID de acá, ¿no? O sea, la corriente del drain. Entonces, pero igualmente tenemos que conocer los parámetros de nuestros transistores. Entonces, primero para M1, ¿sí? Que lo vamos a denominar el transistor 1, ¿sí? Tipo MOSFET. Tiene un mu n Cots de 100 micro, un lambda, ¿sí? De 0,2 b a la menos 1 y un W sobre L de 5 micrómetros sobre 0,5 micrómetros. ¿Por qué no se cancelan los micrómetros? Porque son como tal las dimensiones de sí, de nuestro transistor, eso es como el tamaño. Entonces, pues, más que todo estamos diciendo que, o sea, sí, se podrían cancelar los micrómetros matemáticamente, pero pues si uno lo hace, relativamente ahí estaría cometiendo un error porque tan solo estaría dejando la relación, pero le estaría quitando las unidades y pues todos los cálculos de ahí para adelante, pues podríamos comenzar a fallar en eso. A ver, entonces, según la norma, cuando el transistor está en saturación, entonces, eh, la ecuación de la corriente del drain, ¿no? Dice que es I de max, ¿sí? La corriente máxima, porque pues cuando está en saturación pues va a botar la corriente máxima, es un medio de mu sub n Cots, ¿sí? Por W sobre L, factor de BGS menos BTH. Ahí se me olvidó aclarar. El BTH para ambos transistores, para M1 y M2, es de 0,4 voltios. ¿Listo? A ver, pero entonces miren, ya tenemos todo. Tenemos que mu sub n Cots es 100 micro, es de 100 micro, ¿no? Aparte, W sobre L, ya tenemos que la relación es de 10. A ver, el BGS, ¿qué va a hacer? Acá nos dice que la fuente de alimentación de los circuitos es de 3,3 voltios. Pero, ¿eso qué significa? Mm, que por ejemplo, si acá tan solo hubiera un cable acá hacia acá, pues tan solo sería 3,3 voltios y ya. Pero acá hay un divisor de voltaje. Como las dos resistencias son iguales, pues no nos toca hallarlo. Y porque porque sabemos que va a ser la mitad. Entonces sabemos que el VG acá es la mitad de 3,3 voltios, o sea que es 1,65 voltios. Y acá no hay ninguna resistencia. Sí, en el source no hay ninguna resistencia. Por lo cual, entonces ya sabemos que no hay, que acá no, pues no va a haber ningún voltaje, porque acá el voltaje va a ser cero. Entonces VGS es VG menos BS. Por lo tanto, entonces podemos decir que VGS tan solo va a ser igual a VG en este caso, ¿no? Para otros ejemplos, pues vamos a ver que no. Entonces, VGS va a ser 1,65 voltios menos VTH, que es 0,4. VTH es un parámetro de fabricación. ¿Listo? Si nosotros resolvemos pues este cálculo, obtenemos que la corriente máxima, sí, el ID máximo, es de 781,25 microamperios. Listo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos esto de acá y ya sabemos la corriente que pasa por acá. Ahora nosotros queremos saber cuál es el voltaje que le entra acá. El voltaje que esté acá lo vamos a denominar VG2. ¿Listo? El voltaje que está acá es VG2. Y, y el voltaje que está acá, ¿sí? Va a ser VS. ¿Ok? Entonces, ya con esto, pues podemos decir que ya sabemos que por esta resistencia fluyen 781,25 pues microamperios. Entonces pues nosotros podemos calcular el voltaje acá
con una diferencia potencial. Entonces, pues, nosotros sabemos que el voltaje de la fuente es 3,3 voltios, ¿no? Menos el VG2, ¿sí? Que es el voltaje de acá, ¿sí? Dividido la resistencia de 1 kilo ohmio, nos van a dar, porque voltaje sobre resistencia es corriente, entonces nos va a dar 781,25 microamperios, ¿sí? Entonces, bueno, despejando, pues, sí, multiplicando ambos lados por un K, y sumando los inversos aditivos de, sí, de cada expresión y eso, y despejando VG2, obtenemos que tiene un voltaje de 2,52 voltios. Listo. Entonces, listo. Entonces ya sabemos que VG va a ser 2,52 voltios. Entonces, pues ahora sí continuemos. Para M2, transistor 2, nos están pidiendo en el ejercicio que la corriente del drain 2, o sea, I de max, sea igual a 1 miliamperio. Es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca diseñarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es como, no va a ser el BGS, no va a ser como el de acá, que fue muy sencillo porque pues acá no había corriente. Y no había resistencia, digo, porque acá sí hay corriente. ¿Qué es lo que pasa? Acá sí sí va a haber una corriente. Porque cuando tenemos este tipo de transistores, la corriente que hay acá es casi la misma corriente que hay acá. Es aproximadamente la misma, solamente varía como, ¿sí? Unos picos amperios o nanoamperios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos a decir acá que ID es aproximadamente igual a IS, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? BGS2 va a ser igual a BG2 menos BS2. Sí, porque pues es la notación pues con la que nosotros estamos tomando esto. Listo. Sí, porque es la diferencia potencial entre estos. A ver, entonces BGS2 va a ser igual a ver. Nosotros ya conocemos a BG2, que fue el que calculamos ¿sí? En el procedimiento anterior. BG2 es 2,52 voltios menos BS2. ¿Y BS2 quién es? BS2, o sea, todos sabemos que voltaje es corriente por resistencia, ¿no? Y como acá estamos manejando, voltajes DC, este condensador se comporta como un circuito abierto. Por lo cual, entonces, como el condensador no va a afectar, entonces la única resistencia a la que se lo multiplicaría es a estos 500 ohmios. Entonces va a ser 500 ohmios por ID max, pero dijimos que ID era igual a IS. Entonces acá nos va a quedar multiplicado por 1 miliamperio. Listo, entonces ya resolviendo esto, nosotros obtenemos que BGS2 es 7,62 micros. Digo, qué pena. Qué pena. Me equivoqué de cálculo. Ya nosotros resolviendo esto, ¿sí? Entonces 500 ohmios por 1 miliamperio es 0,5. Entonces, pues si ya restamos esto, tan solo nos quedaría que BGC2 es 2,02 voltios. Ahora, nosotros ya tenemos la corriente máxima, ¿no? Aparte de eso, tenemos el BGS, tenemos BTH y también tenemos mu sub n COTS. ¿Qué sería lo único que nos haría falta? Pues ya para tener completo este transistor de acá, el W sobre L. Es lo único que nos haría falta. Entonces, pues, procederíamos a despejarla. A ver. Y de match es igual a 1 medio de mu sub n COTS, ¿no? Por W2 sobre L2, factor de BGS2 menos BTH al cuadrado. Nosotros conocemos que I de max es 1 miliamperio. Va a ser igual a 1 medio
por 100 micro de W sobre 2, porque son las emisiones que queremos hallar, pues para que este transistor produzca así saber qué transistor nos cumpliría con estas características. De BGS2 menos BTH. BGS2 es 2,02 voltios, ¿no? Menos BTH, que es 0,4 voltios, que son parámetros de fabricación. Entonces en la industria es lo más normal, entonces por eso es que lo estamos haciendo con este, BTH. Entonces tan solo procederíamos a despejar. 1 miliamperio por 2 dividido dividido 100 micros por 1,62 al cuadrado es igual a W2 sobre L2. Entonces esto nos quiere decir que la relación entre estos dos es igual a 7,62. ¿Eso nos está diciendo? Sí, o sea que la división entre estos dos nos va a dar 7,62. Pero recordemos que igualmente toca poner los parámetros reales, si se podría decir de esa manera. Entonces, por facilitar el caso, nosotros podemos decir, o sea, nosotros podemos suponer uno de estos dos. O sea, si nosotros suponemos sí, W2 o L sub 2, entonces pues nosotros fácilmente lo podemos despejar. Yo voy a decir en este caso que L2, ¿sí?, es una micra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como L2 es una micra, y si nosotros pasamos a multiplicar acá, quedaría que W2 es igual a 7,62 micras. Y con esto ya calculamos todos los parámetros para que pues este circuito de acá, comprenda ya sí, ya cumpla con todos estos parámetros.